Buenas tardes, hermanos. Les damos la bienvenida a este culto de Semana Santa, nuestro primer día del lunes de autoridad, y vamos a empezar con una oración de ofrecimiento. Vamos a cerrar nuestros ojos y en nuestros hogares también vamos a ponernos en comunión con Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, en esta hora, por la bendición, Padre, de poder reunirnos en tu nombre, Padre bendito. Te suplico, Señor, que este culto que vamos a tener en este momento sea, Señor, para tu honra y tu gloria, Padre bendito, que todo lo que hagamos, Señor, durante este culto, Señor, sea para ti, Padre. Señor, te pido por cada uno de los hermanos que están reunidos y por los que no se han podido conectar, Padre, también te pido por ellos. Supla sus necesidades, Señor, y quédate con nosotros, Padre. Todo esto te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Asimismo, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 48 y vamos a leer esta lectura de forma unida en nuestros hogares. Salmo número 48 y vamos a leer esto con mucho orden, hermanos. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos. Y viéndola ellos, así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz con viento solano. Quiebras tú las naves de Tarsis, como los oímos, así lo hemos visto, en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, cantad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios, nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén, hermanos. Bien, hermanos, es hora del himno 23. Te loamos, oh Dios. Bueno, hermanos, es hora de la oración de gratitud y petición. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos allí en casa y vamos a platicar con Dios.
Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, Señor. Señor, gracias por darnos esta hermosa alabanza, Señor, para poder cantar tu nombre, Señor, y servirte en todo momento, Señor. Señor, también te pido por las peticiones que tengan mis hermanos, Señor, que si algún familiar suyo está enfermo, Señor, cuídalos y protégelos de todo más, Señor, ya que tú eres el doctor de doctores, Señor. También cuida a mí y a mi familia, Señor, que no nos pasen el transcurso de esta semana, Señor. Señor, también cuida a mi papá, que sale a proveer comida, Señor, al igual que todos los que salgan a proveer comida, Señor. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, y seguimos adorando a nuestro Señor con los himnos 143. Cantemos con júbilo, hermanos. Bueno, hermanos, sigamos orando y cantando a nuestro Señor con el himno 149. Gocémonos otra vez, hermanos. Vamos a tener la lectura bíblica de Marcos 11, del 11 al 33. Abrimos nuestras Biblias en Marcos 11,
del 11 al 33. Lo voy a leer en voz alta, si ustedes gustan en su casa también leerlo en voz alta o seguir con la lectura, hermanos. Amén. La palabra de Dios dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver, tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, no halló sino que hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie un fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere en este momento: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho de lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiráis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y volviendo entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué? Pues no lo creísteis. Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén, hermanos. Continuando con el orden del culto, hermanos, vamos a tener la proclamación de la palabra a cargo del pastor Alberto Ríos. Abramos la escritura en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, de los versículos 27 al 33. Y con esto daremos inicio al lunes de autoridad. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos,
y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús, respondiendo, les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondió Jesús, les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. La pregunta acerca de la autoridad de Jesús para hacer lo que él hacía se relacionaba con la posición social de cada individuo en aquella sociedad palestinense. Detrás de la pregunta ¿con qué autoridad haces estas cosas? Se escondía la creencia de que una persona se ganaba el respeto de la gente cuando demostraba que era honorable. Esto solo podía suceder si la persona probaba que pertenecía a una familia importante o que había conseguido honor a través de su habilidad para el debate público. Si no se daba ninguna de estas dos condiciones, se pensaba que la persona actuaba por el poder del maligno o del adversario. Esto es lo que precisamente los escribas pensaban respecto de Jesús en el Evangelio que acabamos de leer, Marcos 11, 27 al 33. Y motivados por este pensamiento, arrojaron la pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Debido a que los principales sacerdotes, escribas y ancianos no supieron contestar, esta confrontación es el resultado de Jesús, donde se ganó más honor y autoridad ante la gente, lo cual hizo que los líderes, por envidia, quisieran deshacerse de él aún más pronto. A saber, la autoridad de Jesús para liberar y confrontar no provenía de su estatus social, pues no lo tenía. No provenía de su educación, pues en su condición de Galileo posiblemente carecía de ella. Tampoco provenía de su familia, dado que su familia pertenecía a una clase social inferior incluso a la de los campesinos. Marcos 6:3 nos dice: ¿no es este el carpintero? Entonces, ¿de dónde venía la autoridad de Jesús? Su autoridad residía justamente en su condición de hombre, que aun siendo Dios, no tuvo cosa a que aferrarse. Obedecía su autoridad y no radicaba en su poder, pues siempre daba la gloria a Dios con toda humildad. Esta autoridad la había conseguido a través de su obediencia y estrecho contacto con Dios, su Padre. En la meditación de su palabra y en la oración durante largas horas, según nos muestra la Escritura, pasando largo tiempo en lugares solitarios y conociendo cada día más al Padre Celestial. ¿De dónde proviene entonces la autoridad de nuestro Señor Jesucristo? De la obediencia. La carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 8 nos dice que hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿De dónde proviene la autoridad de nuestro Señor Jesucristo? De la humillación. Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿De dónde proviene entonces la autoridad también de nuestro Señor Jesucristo? Del servicio y el amor y la compasión ante la miseria humana. El evangelista Marcos nos dice en el capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La gente se daba cuenta de que Jesús no solo era un observador, un hombre impávido. Su autoridad también residía de su misericordia al compartir los sufrimientos de los demás. La gente veía en Jesús el amor, la santidad del Padre expresada en Cristo. ¿De dónde proviene la autoridad de nuestro Señor Jesucristo? Del Padre. En contraste con la clase dirigente religiosa de su época, que había utilizado su autoridad convirtiéndola en autoritarismo, un autoritarismo exacerbado que provocaba irritación y enfado a las personas, un autoritarismo que llevaba acusación y juicio por no cumplir los requisitos y las demandas no de Dios, sino las demandas humanas, resultado, por supuesto, de la caída del hombre. El hombre regenerado por Cristo es aquel que ejerce autoridad, no autoritarismo, iglesia amada. Es aquel que por el poder transformador de la palabra, del Espíritu Santo, no se enseñorea de los demás, sino que los sirve. Valdría la pena hacernos la siguiente pregunta: ¿de dónde proviene tu autoridad como padre, como iglesia, como cuerpos eclesiales? ¿De dónde proviene mi autoridad entonces? Como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como pastor, como anciano, como presidente de alguna organización, como consejero, o como se le quiera llamar. ¿Acaso la autoridad que nos fue dada no proviene del mejor ejemplo llamado Jesucristo? ¿Qué nos enseña entonces Jesucristo, querida iglesia? Nos enseña a obedecer. ¿Qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo? Nos enseña la humillación. ¿Qué nos enseña nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Nos enseña el servicio, nos enseña el amor y también la compasión. Si la iglesia no tiene estos atributos o estas características de nuestro Señor Jesucristo, si no manejamos en nuestras vidas, me parece que estaremos en un error. Todos los dirigentes, los padres, las madres, todos los cuerpos eclesiales, estaremos en un autoritarismo total. Bástenos el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual nos enseñó por medio de su palabra que su autoridad no residía de ningún privilegio, que su autoridad residía de su obediencia, de la humillación, del servicio, del amor y de la compasión. En Mateo capítulo 26, hermanos, en el Evangelio de Mateo capítulo 26, en el versículo 57 nos dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Los principales sacerdotes y los ancianos, todo el concilio, buscaban un falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron y dijeron: este fue el que dijo que puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Te conjuro por el Dios viviente que no digas si tú eres nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho,
Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo de las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: has blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofetearon diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién te golpeó? Hermanos, el Señor Jesús, cuando es negado por Pedro, nos sigue narrando la Escritura, y el Señor Jesús dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y si Él quiere me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Qué enseñanza más profunda nos da la Escritura? No nos confundamos, amada Iglesia. Nuestra autoridad proviene de Cristo. Nuestra autoridad, hermanos, proviene de nuestra obediencia a nuestro Señor Jesucristo, de nuestra humillación a nuestro Señor Jesucristo, de nuestro servicio a nuestro Señor Jesucristo y de nuestro amor por Cristo. Bástenos saber que toda autoridad es de Jesucristo. Oremos. Padre amado, recuérdanos siempre, Padre, que no son las jerarquías, que no es nuestra educación, que no es nuestra edad, que no se trata de que yo sea pastor, se trata de Jesucristo. ¿De qué manera podemos mostrar autoridad? Obedeciendo a Cristo, humillándonos a Cristo, sirviendo a Cristo y en amor por Cristo. Muéstrame, Padre, queremos seguir el camino de obediencia porque nuestra autoridad se llama Jesucristo, en el cual oramos en ese nombre. Amén y amén. Dios les bendiga, amada Iglesia. Dios con nosotros. Continuamos dando nuestras ofrendas, hermanos, y repetimos nuestro texto clave. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probad, me dice Dios. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probad, me dice Dios. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probad, me dice Dios. Al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probad, me dice Dios, y probad, me dice Dios, y probad, me dice Dios. Y para terminar el culto, hermanos, voy a dar la oración final.
y así nos podemos retirar. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por este culto que se nos pudo haber dado, Señor. Te pido que nos bendigas a nosotros que estuvimos aquí, Señor, y los que no pudieron estar aquí en el culto, Señor, que también los bendigas, Señor, porque ellos tendrán sus motivos de por qué no pudieron estarlo viendo, Señor. Así que tú bendícelos y protégelos, Señor, y todo lo que se ha hablado aquí, Señor, en este culto, que se quede en nuestros corazones y no caiga en esa corota, Señor. Todo esto te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.